Las puertas de cristal del ascensor se abrieron silenciosamente, dejando salir a Meredith a la planta 42. Sus zapatos de tacón bajo repiquetearon sobre el suelo de mármol mientras se dirigía a la sala de conferencias, donde se oía el murmullo sordo de las voces y el tintineo de las copas. Eran las 11 en punto, y llevaba una hora de retraso, pero formaba parte de su plan. Cariño, te lo has perdido todo. Lance se reunió con ella en la entrada y le rodeó la cintura con el brazo con más fuerza de lo habitual. Olía a whisky y a perfume caro. Empezaba a pensar que no vendrías. Trabajo, se encogió de hombros Meredith. Tuve que reemplazar a un escalador en el sitio. El novato se acobardó en altitud. Deliberadamente no se cambió de ropa después del trabajo, solo se puso una americana sobre un jersey negro de cuello alto. Entre los vestidos de noche y los trajes, su atuendo parecía desafiantemente sencillo, pero Meredith no se avergonzó. En 4 años de matrimonio, nunca había desarrollado un amor por los eventos corporativos de su marido. Meredith. Su madre, Eunice, elegante con un traje azul oscuro, se apresuró a acercarse a su hija con 2 copas de champán. Estaba a punto de llamarte. No pasa nada, mamá, solo un imprevisto laboral. Eunice lanzó a su hija una mirada atenta. En el último mes, había empezado a aparecer en fiestas como esta con más frecuencia, aunque en el pasado las había evitado. Algo había cambiado, y Meredith podía percibirlo. Lance ya se había retirado al grupo de inversores donde brillaba con su sonrisa e ingenio. Hoy había cerrado un gran negocio, algo relacionado con la tecnología médica. Meredith no entró en detalles, aunque él intentó explicárselo durante el desayuno. Últimamente se interesaba menos por sus asuntos. ¿Cómo está Priscila?, preguntó Meredith, señalando con la cabeza a su suegra, que charlaba apasionadamente sobre algo con un inversor anciano. Presumiendo toda la mañana de los progresos de su hijo, refunfuñó Eunice. Es como si él solito hubiera salvado la economía mundial. Meredith sonrió involuntariamente. Su madre nunca había ocultado su antipatía por Priscilla Thornquist. La velada se alargó lentamente. Meredith se movía entre los grupos de invitados, manteniendo conversaciones sin sentido. Vio que Lance miraba el móvil de vez en cuando y que la papada se le tensaba al leer los mensajes. Hacia medianoche, los invitados empezaron a dispersarse. En un momento dado, Meredith se encontró sola frente a la ventana panorámica. Las luces de la ciudad nocturna se difuminaban abajo como un reguero de joyas. Se tocó el colgante, una pequeña brújula de plata que nunca se había quitado, un regalo de su abuela, la única que había apoyado su decisión de dedicarse al montañismo industrial. Hora de volver a casa. La voz de Lance sonó inesperadamente ronca. Estaba claro que había bebido demasiado. Se quedó en silencio en el coche, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. No era su comportamiento habitual después de una transacción exitosa. En casa, Lance se dirigió directamente al bar. Meredith lo observó servirse un whisky, olvidándose de preguntarle si lo haría. Ha sido una presentación preciosa. Eligió deliberadamente un tema neutro. Sí, sí, se bebió el whisky de un trago. Escucha, ¿te acuerdas de aquel coleccionista? ¿El que estaba interesado en tu colgante? Meredith se tensó. Vagamente. ¿Por qué? Ofrecía buen dinero. Quizá deberías... No. Pero es solo una joya. He dicho que no. Todo sucedió en cuestión de segundos. Lance estaba a su lado, sus dedos enganchados en la cadena. Sintió un tirón, el tintineo del metal, y el colgante estaba en su mano. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonaba aterradoramente tranquila. Te lo devolveré mañana. Necesito... Es importante. En ese momento, Eunice entró en la habitación. Iba a pasar la noche en su casa, y Meredith se dio cuenta ahora de que no era casualidad. ¿Qué está pasando aquí? Lance retrocedió,
y se guardó el colgante en el bolsillo. Su rostro se contorsionó, volviéndose casi irreconocible. Nada, una charla familiar. Ya veo. Eunice desvió lentamente la mirada del cuello desnudo de su hija al bolsillo de su yerno. Meredith guardó silencio. Miró a su marido y vio a un extraño. Alguien que siempre se había escondido tras la máscara de un cónyuge exitoso y atento. 4 años eran suficientes para conocer a un hombre, y tiempo suficiente para aprender a odiarlo. «Vete a la cama, Lance», dijo finalmente. «Estás borracho». Él dudó unos segundos, luego se dio la vuelta y salió, tambaleándose. Meredith oyó un portazo en el dormitorio. «¿Lo sabías?», preguntó Eunice en voz baja. «Lo suponía. Ahora lo sabré con seguridad». Estaban junto a la ventana, madre e hija, mirando la ciudad de noche. En algún lugar, entre las luces, estaba la pista del incidente de esta noche. Y Meredith iba a encontrarla. «Lo lamentará», dijo, sin reconocer su propia voz. Eunice le apretó la mano en silencio. Había más comprensión en aquel gesto que en cualquier palabra. Empezaba a llover fuera de la ventana, y las gotas en el cristal parecían grietas que se extendían por la perfecta superficie de su vida matrimonial. Meredith siempre recordaba su primer encuentro hasta el más mínimo detalle. Octubre, 52º piso de un rascacielos en construcción en Madison Avenue. Un viento racheado agitaba las páginas de los documentos que estaba revisando sentada en el borde de la losa de hormigón. La ciudad parecía de juguete, y alguna que otra nube flotaba tan cerca que le daban ganas de tocarla. «¿Estás loca?», la voz de un hombre la hizo volverse. «Aquí no hay vallas». Miró al desconocido del traje impecable, alto, esbelto, con rasgos faciales correctos, el tipo de hombre que no solía aparecer en pisos sin terminar. «Soy escaladora industrial», Meredith golpeó desafiante su mosquetón en el arnés. «Esto es un lugar de trabajo para mí». Parecía avergonzado, pero se recompuso rápidamente. Lance Tornquist, supervisando el proyecto de los inversores. Meredith Caldwell, inspeccionando las obras de la fachada y el sistema de limpieza exterior. Se levantó y se sacudió el mono. El viento le despeinó el pelo corto y oscuro y se lo peinó con la mano. Lance la observó con mal disimulado interés. «Nunca he conocido a una Promalfer», admitió. «Y yo nunca he conocido a un inversor que suba tan alto», replicó ella. Él se rió, y esa risa cambió algo. Desapareció la formalidad, se fundió la desconfianza. «¿Tomamos un café?» «Abajo, por supuesto», se apresuró a añadir. «Me gustaría oír tu opinión sobre el sistema de limpieza de la fachada». ¿Los sistemas de limpieza se discuten tomando un café? No, pero es una excusa estupenda. Aquel día hablaron durante 3 horas. Lance demostró ser un oyente atento. Le preguntó por su trabajo con verdadero interés, no por cortesía. Admiró su independencia. Dijo que nunca había conocido a gente tan entera. «La mayoría de las mujeres piensan que soy rara», admitió Meredith. «Dicen que no es una profesión de mujeres». «La mayoría de las mujeres tienen miedo de ser ellas mismas», replicó él. «Y tú no lo eres». Su romance se desarrolló rápidamente. Citas a vista de pájaro. Meredith le enseñó la ciudad desde las azoteas de los rascacielos. Él le enseñó sobre el vino y ella le enseñó los fundamentos de la escalada. 3 meses después, le propuso matrimonio en la azotea del mismo edificio donde se habían conocido. «Estás loco», le dijo entonces. «Solo sé lo que quiero», respondió él poniéndole el anillo en el dedo. La boda fue de cámara, solo amigos íntimos y familiares. Priscilla, su madre, miró a Meredith con desaprobación mal disimulada. Una chica de clase alta, le había oído decir Meredith una vez por teléfono. Pero entonces no le había importado. El primer año había sido como un cuento de hadas. Lance estaba orgulloso de ella, la presentaba a sus amigos como
Mi loca esposa que trabaja por encima de las nubes. La llevaba a cenas de negocios donde invariablemente se convertía en el centro de atención. Dime, ¿cómo es trabajar a esta altitud?, le decía Meredith, y Lance la miraba con admiración. Poco a poco, algo empezó a cambiar, imperceptiblemente al principio, como una grieta en el cristal que se extendía con un ligero toque. «¿Quizá deberías trabajar menos?», le preguntó. «Es peligroso. Quiero decir, tienes una educación, podrías encontrar algo más adecuado». «¿Adecuado para qué?», preguntó una vez. «Para la esposa de un hombre de éxito», respondió él, sin notar que ella se estremecía. Meredith guardó silencio entonces. Creó su propia empresa, reclutó un equipo. Lance estaba encantado. Le gustaba decir, «Mi mujer es una mujer de negocios». Pero cada vez que ella se ponía en marcha, su rostro se endurecía. «Podrías dirigir tú», le decía. «¿Por qué subes tú sola?». «Porque me encanta», respondía ella. «Porque soy yo». Él dejaba de discutir, pero ella podía ver la papada hinchándose en su cara. El rostro apuesto de un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Y luego venían las miradas, cuando él pensaba que ella no podía ver, las miradas de decepción, como si ella fuera un objeto defectuoso que no se podía reparar ni cambiar. 4 años. Meredith miró la foto de su boda en la repisa de la chimenea. Los dos sonreían, felices y enamorados. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un smoking. Una pareja impecable. Me preguntaba cuándo exactamente la grieta se había hecho tan profunda que ya no podía pasarse por alto. Quizás había estado ahí desde el principio, en su deleite, como el de un coleccionista que ha conseguido un espécimen raro, en su deseo de mostrarlo a sus amigos como una curiosidad, en su forma de decir «mi mujer» como si fuera de su propiedad. Meredith pasó el dedo por encima de la fotografía. Quedaba polvo en la yema de su dedo, un fino rastro gris, un recordatorio de que incluso las fotografías más brillantes se desvanecen con el tiempo. Fuera de la ventana, empezaba a llover de nuevo. Mañana le iba a tocar escalar con este tiempo. Lance solía llamar en días así, preguntando si todo iba bien. Ahora ni siquiera le interesaba su agenda. Dejó la foto en su sitio. Después de todo, las alturas le habían enseñado lo más importante. No puedes aferrarte a las ilusiones. A veces hay que dejarse llevar. La mañana comenzó con lluvia y dolor de cabeza. Meredith estaba sentada en la cocina, mirándose la marca de la cadena en el cuello. Lance se había marchado temprano. Ella había oído el portazo a las 7 de la mañana. Ni siquiera se había pasado a despedirse. Su teléfono zumbó en silencio. Una notificación del banco. Meredith abrió la aplicación y se quedó paralizada. Una gran suma de dinero había desaparecido de su cuenta, $28,000. Volvió a comprobar el historial de transacciones. La transferencia se había realizado anoche, más o menos a la hora de la fiesta. Meredith bebió un sorbo de café frío. En el pasado, Lance siempre le había advertido sobre los grandes gastos. Estaban acostumbrados a hablar de finanzas. Incluso había bromeado diciendo que su sentido práctico en cuestiones de dinero le fascinaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez un mensaje de Rocky, su ayudante. «Jefe, tenemos problemas con el permiso para la obra del rascacielos en Brooklyn. Ven aquí». La oficina la recibió con el bullicio habitual. Mientras Meredith ordenaba el papeleo, era más de mediodía. Su estómago le recordó que no había desayunado. «Iré a Blue Bistro», le espetó a Rocky. «¿Quieres algo?» «No, gracias, jefe. Tengo una cita con un sándwich». Blue Bistro estaba situado a 2 manzanas de su oficina. A Meredith le encantaba el lugar por sus ventanas panorámicas y su relativa tranquilidad a la hora de comer. Estaba a punto de abrir la puerta de cristal cuando los vio. Lance estaba sentado en la mesa del fondo, junto a la ventana. Frente a él había una joven vestida con un estricto traje de negocios. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño bajo y un collar de perlas al cuello.
Hablaban animadamente de algo, inclinándose el uno hacia el otro. La mujer mostraba algo en su teléfono y Lance asentía. Meredith se alejó lentamente de la puerta. Algo en sus posturas, en la forma en que los dedos de Lance tocaban descuidadamente la muñeca de la mujer con la que hablaba, llamó su atención. Sacó su teléfono y tomó unas cuantas fotos a través de la ventana. Por la noche, ya en casa, amplió las fotos. Una de las fotos mostraba claramente la insignia en la solapa de la chaqueta de la mujer. Savannah Pierce, Sterling Group, una empresa de la competencia. Meredith se reclinó en la silla. En su cabeza se arremolinaban retazos de conversaciones de las últimas semanas. Hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante. No, cariño, son cosas del trabajo, no te interesará. Sí, voy a cenar con unos clientes. Abrió su portátil, tecleó Savannah Pierce Sterling Group en la búsqueda. Las redes sociales produjeron obligatoriamente un perfil. Analista senior, desarrollo. 32 años. MBA de Wharton. Tercer año en la empresa. Guapa. 5 años más joven que Meredith. El teléfono de Lance estaba en la mesa de la cocina. Lo había olvidado cuando se fue al gimnasio. Meredith nunca revisaba sus cosas. Quizá debería haber empezado antes. La pantalla de bloqueo mostraba la hora, las 18:30. La huella dactilar de Meredith, añadida por si acaso hacía 2 años, seguía funcionando. La correspondencia con Savannah aparecía en WhatsApp. Correspondencia de negocios, a primera vista. Hablando de algunos proyectos, cifras, gráficos, pero había algo personal deslizándose entre las líneas. Caritas sonrientes, bromas. Hoy estabas preciosa. Gracias por el café, ha sido un placer. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo estremecerse. Meredith colgó el teléfono exactamente en el mismo lugar. ¡Hola! Lance entró, llevándose el teléfono del trabajo a la oreja. Sí, lo tengo. Ya discutiremos los detalles mañana. Le dio un beso en la mejilla, de pasada, distraídamente. Olía a sudor y, por alguna razón, a perfume de mujer. ¿Cómo estuvo tu día?, Meredith preguntó. Bien, muchas reuniones, se dirigió a la ducha. ¿Pedimos algo para cenar? No tengo hambre, miró hacia la puerta cerrada del baño. Por la noche, tumbada en la cama, Meredith escuchaba la respiración constante de su marido. Se durmió enseguida, sin dar siquiera las buenas noches. Su mano buscó automáticamente el colgante que llevaba al cuello. $28,000. Savannah Pierce. Perfume caro. Reuniones a altas horas de la noche. El sueño no llegaba. A las 3 de la mañana, Meredith se levantó y se dirigió a la cocina. Encendió el portátil y abrió el correo electrónico. Encontró una carta de hacía 2 años, una recomendación para Dexter Holloway, un especialista en seguridad corporativa. Sus servicios no habían sido necesarios entonces. El cliente estaba limpio. Dexter, necesito una consulta, confidencial. Mañana a las 10 en punto en el Starbucks de la 42, M. La respuesta llegó casi de inmediato. Lo haré. Meredith cerró el portátil. La pantalla del olvidado teléfono de Lance brillaba tenuemente en la oscuridad de la cocina. Un nuevo mensaje. Gracias por un día maravilloso. Espero verte mañana. Remitente. Savannah Pierce. Meredith sonrió. Por primera vez en días, sabía exactamente qué hacer a continuación. Así que quieres saberlo todo. Dexter removió su café, mirando atentamente a Meredith. Su maletín de cuero desgastado descansaba sobre una silla cercana. Va a costar dinero. Tengo ahorros, una cuenta personal que Lance no conoce. Dexter asintió. Sus ojos grises recorrieron la habitación, un hábito profesional. Primero, necesito acceso a su correo electrónico del trabajo y los detalles de la llamada. Tengo la contraseña del correo electrónico. No la ha cambiado desde el año pasado,
Piensa que soy demasiado honrada para esas cosas, sonrió Meredith sin malicia. El teléfono, en cambio, es más complicado. Eso déjamelo a mí. La semana siguiente se convirtió en un extraño juego. Durante el día Meredith dirigía un equipo de capataces, por la tarde volvía a casa con su marido, preparaba la cena y discutía trivialidades. Y por la noche, cuando Lance se dormía, revisaba los informes de Dexter. Savannah Pierce resultó ser una figura interesante. 3 años en Sterling Group, antes de eso, un escandaloso despido de otra empresa. Dexter encontró un antiguo caso judicial. Su antiguo jefe acusaba a Savannah de robar información corporativa. El caso se silenció, pero el residuo permaneció. Está especializada en adquisiciones, explicó Dexter en otra reunión. Encuentra puntos vulnerables en las empresas, prepara el terreno para adquisiciones hostiles. ¿Y qué punto encontró con Lance? Todavía no lo sé, pero se reúnen al menos 3 veces a la semana, y no es que sean citas románticas. Meredith hojeó las fotos. Lance y Savannah en un restaurante, en un edificio de oficinas, en el exterior de un banco, siempre con papeles, siempre inmersos en una discusión. ¿Qué pasa con las finanzas? Dexter sacó una carpeta. Aquí es donde se pone interesante. En el último mes, su marido ha transferido casi $100,000 a cuentas en el extranjero, en pequeños lotes, a través de diferentes bancos. ¿Incluyendo esos 28,000 de nuestra cuenta conjunta? Sí, y eso es solo lo que he podido rastrear. Meredith golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Algo no cuadraba. Muéstrame sus horarios de citas de nuevo. Dispuso las fechas en una línea de tiempo. Cierre de grandes acuerdos, transferencias de dinero, reuniones con Savannah. Aquí está, señaló con el dedo una fecha. Mira, cada vez después de reunirse con ella, Lance cierra un gran negocio, y entonces parte del dinero desaparece. ¿Información privilegiada? Dexter sugirió. No, hay más que eso. Meredith abrió su portátil. He hackeado su correo electrónico del trabajo. Mira, un correo de hace 3 días. Una correspondencia se desplegó en la pantalla. Savannah envió un archivo marcado como cambios recientes. Lance respondió brevemente. ¿La brújula está bien? ¿Una brújula? Dexter frunció el ceño. Meredith se tocó maquinalmente el cuello, donde solía colgar el colgante. Mi colgante. Una brújula de plata, antigua. Lance intentó llevársela el otro día. ¿Por qué querrían una joya antigua? No lo sé, pero pienso averiguarlo. Aquella noche escrutó sus fotos familiares por primera vez en mucho tiempo. Aquí estaba Lance en un acto benéfico. A su lado, un hombre mayor de mirada tenaz. Dexter, escribió. Fíjate en el hombre de la foto. Parece que es el coleccionista Harrison Vale. Lance intentó venderle mi colgante. La respuesta llegó 1 hora después. Vale está especializado en antigüedades, pero es una tapadera. En realidad es un tasador clandestino. Ayuda a legalizar transacciones dudosas a través del arte. Meredith se recostó en su silla. El cuadro empezaba a tomar forma. «Cariño, ¿sigues despierta?» Lance entró en la habitación. «Pareces cansada». «Mucho trabajo», sonrió ella. «Por cierto, ¿te acuerdas de ese colgante?» Su cara se crispó, casi imperceptiblemente, pero ella había aprendido a fijarse en detalles como ese. «Por supuesto. Siento lo de la otra noche. Estaba borracha». «No pasa nada. Solo tráelo de vuelta». Se lo di a los de la limpieza. «Así se hace». Meredith se levantó. «Entonces lo recogeré yo misma. ¿A qué taller lo llevaste?» No recuerdo el nombre. Lo averiguaré mañana». Pasó junto a él, sintiendo sus hombros tensos. En el baño, abrió el grifo y sacó su teléfono. «Dexter, averigua todo sobre Vale, cada pequeño detalle, y comprueba todos los tratos de Lance del año pasado.
Algo me dice que mi colgante no es lo primero que ha intentado usar. Mientras se dormía, pensaba en Savannah. Me preguntaba si sabía que ella también era solo un peón en el juego de otro, o se creía la dueña de la situación. La vieja casa de su madre siempre le había parecido a Meredith una isla de estabilidad. Nada había cambiado a lo largo de los años. Las mismas cortinas descoloridas, el antiguo reloj de péndulo, la biblioteca donde los libros estaban en el mismo orden que en su infancia. Incluso el crujido de las tablas del suelo seguía siendo el mismo. La tercera tabla desde la puerta siempre la alertaba de la llegada de invitados. Eunice se sentó en su sillón preferido y se dedicó a clasificar viejos recortes de periódico. Sus hábitos periodísticos nunca la abandonaron, ni siquiera después de jubilarse. Cuando Meredith entró, su madre no levantó la cabeza, solo pronunció: «Te esperaba antes. Ha pasado una semana desde aquella tarde». Meredith se hundió en la silla del otro lado del pasillo. La habitación olía a café y a libros viejos. De algún lugar de arriba llegaba el tic-tac de un reloj, medido, tranquilizador. Meredith se pasó la mano por el cuello, donde solía colgar el colgante. El gesto se había vuelto familiar, casi inconsciente. «¿Y cómo va eso?». Eunice levantó por fin la vista. Su mirada, aguda y atenta, siempre recordaba a Meredith los 20 años de su madre como periodista de investigación. «Es más complicado de lo que parece. No es solo el colgante». Eunice dejó a un lado la carpeta de recortes y se levantó. «Vamos a la cocina. Este tipo de charla es mejor tomando el té». Se acomodaron en la vieja mesa de la cocina. Meredith observó a su madre preparar el té, metódicamente, casi ceremoniosamente. Este ritual siempre precedía a las conversaciones serias en su familia. «Empecé a notar cambios en Lance hace unos 3 meses». Eunice colocó una taza delante de su hija. Pequeñas cosas al principio. Se volvió irritable, empezó a evitar las cenas familiares. Luego vinieron las extrañas llamadas telefónicas. Se iba a otra habitación hablando en voz baja. «¿Por qué te callabas?». «Porque te conozco, cariño. No me habrías creído. Necesitaba que lo vieras por ti misma». Meredith rodeó la taza con las palmas de las manos, sintiendo cómo el calor se filtraba en sus dedos helados. «Cuéntame todo lo que has notado». Eunice se quedó callada un momento, ordenando sus ideas. «¿Recuerdas el acto benéfico de septiembre? Vi a Lance con una joven. Estaban hablando en el jardín, demasiado cerca para hacer una conversación de negocios. Ella no dejaba de tocar tu colgante, preguntando por él. Y Lance la miraba como solía mirarte a ti». «Savannah Pierce», dijo Meredith en voz baja. «¿La conoces?». «La conozco lo suficiente. Trabaja para el grupo Sterling. Está especializada en fusiones y adquisiciones de empresas». Eunice dejó la taza bruscamente. «Espera un momento. ¿El grupo Sterling? ¿La misma empresa que hizo una serie de negocios sospechosos recientemente? Escribí sobre ella el año pasado». Se levantó y salió rápidamente de la cocina. Volvió con un portátil. «Toma, una serie de artículos sobre fraudes financieros. El esquema es simple. Encontrar una empresa en problemas, ofrecer ayuda y luego desviar activos a través de empresas fantasma». Meredith miró el artículo y sintió que se le helaban las tripas. El patrón era idéntico a lo que estaba ocurriendo en la empresa de Lance. «Mamá, ¿crees que quería darle el colgante a Savannah?». Eunice negó con la cabeza. «No, creo que necesitan el colgante para otra cosa. ¿Has dicho que es antiguo?». «Sí, mi abuela lo recibió de su madre. Siglo XIX, un trabajo raro». «¿Sabías que algunas empresas utilizan obras de arte para legalizar el dinero?». Meredith se recostó en su silla. Una imagen empezaba a tomar forma, elegante y aterradora al mismo tiempo. «Así que no es solo una aventura», dijo lentamente. «Están llevando a cabo algún tipo de estafa juntos. ¿Y el colgante forma parte del plan? Probablemente, pero la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Meredith miró por la ventana.
Allí, fuera del cristal, se arremolinaban las hojas de otoño. El cielo fruncía el ceño, prometiendo lluvia. Sabes, mamá, cuando trabajas en las alturas, hay una regla general. Antes de hacer un movimiento, tienes que asegurarte de que el seguro es sólido. Voy a encontrar todos los cabos sueltos de esta historia. Y luego veremos quién acaba en el borde. Eunice miró a su hija detenidamente. Has cambiado. Antes te habrías limitado a montar un escándalo. Antes creía en las coincidencias, ahora no. Hablaron hasta bien entrada la noche. Eunice sacó sus viejos cuadernos, mostró recortes, compartió observaciones. Cuando Meredith estaba a punto de marcharse, su madre la detuvo en la puerta. Cuídate. Y recuerda, ese colgante no es solo una joya. La abuela decía que te ayuda a encontrar el camino correcto. ¿Incluso cuando te lo robaron? Meredith sonrió con amargura. Sobre todo entonces. Eunice abrazó a su hija. A veces necesitamos perder algo precioso para darnos cuenta del verdadero valor de las cosas y de las personas. En casa, Meredith estuvo sentada a oscuras durante mucho tiempo, mirando viejas fotografías. Aquí estaba su boda. Ella, con un sencillo vestido blanco, el colgante que llevaba al cuello brillando a la luz del sol. Aquí estaban sus primeras vacaciones juntos, una cena de negocios, Navidad en casa de los padres de Lance. ¿Cuándo había dejado de notar la falsedad de su sonrisa? ¿Cuándo aprendió a ignorar las señales de alarma? El teléfono tintineó en silencio. Un mensaje de Dexter. He encontrado información interesante sobre Savannah Pierce. ¿Nos vemos mañana? Meredith envió un rápido sí. Luego abrió los mensajes de Lance. Llego tarde. Reunión importante. Sonrió. Ahora sabía con quién era la reunión. El despacho de Dexter estaba en un antiguo edificio industrial reconvertido en centro de negocios. Paredes de ladrillo rojo, enormes escaparates y ningún cartel. No le gustaba llamar la atención. Meredith subió a la tercera planta, donde al final del pasillo había una discreta puerta con el número 312. He encontrado algo interesante. Dexter extendió unos papeles sobre el escritorio. Su despacho parecía una guarida. Mobiliario mínimo, tecnología máxima. 3 monitores sobre el escritorio mostraban una especie de gráficos y tablas. ¿Recuerdas a ese coleccionista, Harrison Bale? No es solo un tasador de antigüedades. En los últimos 5 años, ha hecho pasar por sus manos más de 20 grandes negocios utilizando arte como garantía. Meredith cogió la carpeta que le tendía Dexter. Dentro había fotografías de antigüedades, cuadros, joyas, libros raros y cantidades, sumas de 6 cifras junto a cada objeto. El plan es sencillo, continuó Dexter, abriendo algunos documentos en el monitor. La empresa pide un préstamo sobre un objeto antiguo. Vale la valora muy por encima de su valor real. El dinero se canaliza a través de varias empresas fantasma y luego y la empresa quiebra. El prestamista se queda con el artículo sobrevalorado, el dinero real desaparece en el extranjero. ¿Y se suponía que mi colgante era esa garantía? Exactamente. Encontré un borrador de tasación. Vale estaba dispuesto a valorarlo en $150,000. Meredith silbó. Eso es 10 veces el valor real. Esa es la cuestión. Ahora mira esto. Dexter desplegó la correspondencia electrónica en la pantalla. Tu marido está preparando un negocio importante. Se supone que Sterling Group va a invertir en su empresa. Pero en realidad, desviarán todos los activos y dejarán un maniquí, terminó Meredith. Exactamente. Savannah Pierce es una figura clave. Ella encuentra las empresas adecuadas, frota su camino en la confianza de la dirección, y entonces Dexter hizo clic con el ratón, abriendo un nuevo documento. Ocurre esto. Un complejo diagrama de flujo de dinero apareció en la pantalla. Docenas de empresas, cuentas en paraísos fiscales, sociedades pantalla. En el último mes,
Su marido ha transferido casi $1 millón a cuentas vinculadas al grupo Sterling. Oficialmente, es un anticipo por servicios de consultoría. En realidad, una retirada de activos de la empresa. Meredith estudió detenidamente los documentos. Su ojo entrenado para las alturas era rápido para encontrar detalles clave. Justo aquí, señaló con un dedo la pantalla. Una empresa de Dubái. Lo sé, nos encargaron la limpieza de las fachadas de los rascacielos el año pasado, pero no trabajan con tanto dinero. Una empresa fantasma, asintió Dexter. Pasan el dinero por ella antes de esconderlo finalmente en el extranjero. Meredith se reclinó en la silla y se tapó los ojos. Su mente daba vueltas a retazos de conversación, frases al azar que Lance había lanzado. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Dexter abrió otro archivo. Tu colgante no es lo primero que querían utilizar. Hace un mes, Vale tasó una pitillera antigua, herencia de uno de los socios de Lance. Hace 15 días, un broche antiguo que perteneció a la mujer de otro ejecutivo. ¿Y qué pasó con esos objetos? Desaparecieron. Los dueños denunciaron su robo y reclamaron al seguro. Y probablemente los objetos ya se habían utilizado para conseguir préstamos. Meredith se levantó y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida de la ciudad. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban en las oficinas sobre sus cabezas. Dexter, necesito copias de todo el papeleo. Comprueba también las cuentas de Savannah Pierce. Quiero saber cuánto cobra por sus servicios. Ya lo he comprobado, le entregó un pendrive. Está todo aquí. Extractos, correspondencia, fotos de reuniones y algo interesante. Parece que su marido le está preparando una sorpresa. Hay una laguna en el plan que podría usarse para robar el dinero, dejando a todos los demás implicados sin nada. ¿Incluyendo a Savannah? Especialmente a ella. Según los documentos, Lance planea inculparla como la autora intelectual del plan. Todas las pistas conducirán a ella. Meredith apretó el pendrive en su puño. Así que ella también es un peón. Como todos los demás, excepto tu marido. Esa noche, sentada en el dormitorio que compartían, Meredith miró los documentos del pendrive. Lance llegaba tarde al trabajo. Otra reunión importante. Abrió el último archivo, una foto de su colgante con la tasación de Vale, una brújula de plata que supuestamente formaba parte de un sucio plan financiero. Su abuela había dicho que este colgante siempre apuntaba en la dirección correcta. Bueno, había llegado el momento de poner a prueba esa afirmación. El teléfono sonó suavemente, un mensaje de un número desconocido. ¿Nos vemos? Tenemos algo que discutir, Savannah. Meredith sonrió. Parecía que la brújula empezaba a funcionar de verdad. Afrodita era exactamente el tipo de restaurante que Meredith había esperado ver. Caro, llamativo, con pretensiones de exclusividad. Savannah Pierce había elegido el lugar perfecto para reunirse, lo bastante concurrido como para sentirse segura y lo bastante ruidoso como para mantener la conversación en privado. Meredith llegó 20 minutos antes de la hora acordada, cogió una mesa en la esquina, desde donde tenía una buena vista de toda la sala. La vieja costumbre de una promalpinista, siempre evaluando el espacio, buscando puntos de apoyo. Savannah apareció exactamente a la hora acordada, una rubia alta vestida con un estricto traje gris. Se movía con seguridad, acostumbrada a llamar la atención. Se detuvo ante la mesa, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Señora Thornquist?» «Solo Meredith. Siéntese, señorita Pierce». Solo Savannah se dejó caer en una silla, colocando una costosa bolsa sobre la mesa. «He pedido vino. Espero que no le importe». Se quedaron en silencio mientras el camarero abría la botella y servía el vino en copas. Se estudiaron mutuamente. Meredith se fijó en la manicura perfecta de Savannah, en el fino collar que llevaba al cuello, el mismo que Lance le había comprado hacía un mes.
Sabes, durante mucho tiempo me pregunté si debía salir contigo. Savannah fue la primera en romper el silencio. Pero después de ver los documentos, ¿qué documentos? Sobre un próximo trato, sobre cómo tu marido planea usar tu colgante y sobre cómo planea inculparme. Meredith dio un sorbo a su vino. ¿Y desde cuándo lo sabes? Una semana. Por casualidad vi los archivos en su portátil cuando salió de su despacho. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente creía que éramos socios, que esto era un gran juego en el que estábamos juntos contra todos los demás. Había amargura en su voz, real, no fingida. Cuéntamelo todo, dijo Meredith en voz baja. Savannah sacó una carpeta de su bolso. Toma, copias de todos los documentos. El plan es clásico. Encontrar una empresa al borde de los problemas, ofrecerse a ayudar y luego deshacerse de los activos. Pero Lance cambió las reglas, añadió lagunas que yo no conocía. ¿Cómo cuáles? Doble contabilidad, contratos falsos y lo más importante, tu colgante. Se suponía que era el elemento clave. Vale lo habría valorado lo suficiente como para conseguir un gran préstamo. El dinero habría pasado por empresas fantasma y luego, ¡zas! La empresa quiebra, todos los cabos sueltos. ¿Y todos los rastros conducen a ti? Savannah sonrió amargamente. Exactamente. Yo sería el chivo expiatorio perfecto, una joven depredadora del grupo Sterling que sedujo a un hombre de negocios casado y engañó a todo el mundo. Sacó su teléfono y mostró la correspondencia. Mira, lo planeó todo hasta el último detalle. Incluso nuestra aventura formaba parte del plan, crear la apariencia de interés personal. ¿Cuál es la verdadera historia? En realidad, Savannah tomó un gran sorbo de vino. En realidad, fui una tonta. Pensé que estaba jugando mi propio juego. Resultó que solo era un peón. Meredith escrutó los documentos. ¿Por qué decidiste contármelo? Porque estaba cansada de ser un peón y porque vaciló. Porque me vi a mí misma desde fuera. ¿Sabes cómo era yo antes de conocer a tu marido? Una joven profesional con ambición. Quería construir una carrera con integridad. Y él sabe cómo encontrar debilidades. Juega con la vanidad, con el deseo de demostrar a todo el mundo. Lo sé, dijo Meredith en voz baja. Guardaron silencio un momento. A su alrededor el restaurante bullía, las copas tintineaban, la gente reía. Dos mundos diferentes, su tranquila conversación y el bullicio despreocupado que los rodeaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Savannah. Para empezar, recuperar mi colgante. ¿Lo tienes tú? No. Lance lo guarda en una caja fuerte en su despacho. Lo está preparando para la evaluación de Bailey. Meredith asintió. ¿Y después? Luego le damos una lección a un hombre que cree que puede jugar con la vida de los demás. ¿Nosotros? Si no te importa. Savannah sonrió débilmente. Dicen que no hay nada más aterrador que una mujer traicionada, y ya somos dos. Meredith terminó su vino. 3. Mi madre también querrá involucrarse. Intercambiaron miradas de comprensión. En algún lugar de la ciudad, Lance Tornquist celebraba otra reunión, sin darse cuenta de que su plan cuidadosamente trazado empezaba a desmoronarse. Por cierto, Savannah se levantó, abotonándose la chaqueta, ese collar. Lo devolveré. Nunca me gustó. Quédatelo. Meredith también se levantó. Considéralo una compensación por el daño moral. Salieron juntas del restaurante. Lloviznaba una fina lluvia, pero ninguno de los dos abrió el paraguas. A veces necesitas sentir cada gota para saber que sigues vivo. Te enviaré los detalles mañana, se despidió Savannah. Y gracias por escucharme. Meredith la vio subir al taxi. Sacando su teléfono, marcó el número de Dexter. Comprueba todos los documentos que te ha dado. Su autenticidad determinará nuestro próximo movimiento. Llegó tarde a casa. Lance ya estaba dormido, o fingiendo estarlo.
El indicador de mensajes no leídos de su teléfono parpadeaba. De Savannah. Meredith sonrió. Empezaba el partido. Meredith estaba sentada en el despacho de Robert Hales, propietario de la mayor empresa constructora de la costa este. Se habían conocido hacía 5 años, cuando su equipo había salvado el día en la construcción de un rascacielos después de que el contratista principal se estrellara. ¿Estás diciendo que Tornquist está llevando a cabo una estafa? Hales golpeó con los dedos el tablero de caoba. No me sorprende. Siempre pensé que había algo sospechoso en sus negocios. Necesito tu ayuda, Robert. Meredith colocó una carpeta de archivos sobre la mesa. Aquí hay pruebas de cómo están utilizando proyectos de construcción para blanquear dinero. Hales hojeó los papeles, con el rostro cada vez más duro. ¡Qué cabrón! ¿Sabes cuántas empresas honradas han quebrado por culpa de tramas como esta? Lo sé, y sé que tiene influencia en el consejo de administración de 3 grandes bancos. Se reclinó en su silla y miró a Meredith detenidamente. ¿Qué quiere exactamente? Para empezar, cancelar todos los grandes préstamos, que los bancos hagan una revisión no programada de las garantías. ¿Y después? Luego difundir los rumores. Ya sabe cómo funciona nuestro negocio. Una palabra en el lugar adecuado y la reputación se va al garete. Hales sonrió. Y tú has cambiado, Meredith. Antes eras más suave. Antes creía en el juego limpio. Sacó su teléfono y mostró las fotos. Aquí está la documentación del proyecto River Plaza. ¿Recuerdas el escándalo de los materiales de mala calidad? ¿Adivina quién financió al proveedor sustituto? Tornquist. Su empresa. A través de una empresa fantasma. Eligieron materiales baratos a propósito y sacaron la diferencia de precio a través de paraísos fiscales. Hales juró. River Plaza fue obra suya, un complejo de 30 plantas que estuvo a punto de derrumbarse debido a una construcción chapucera. Llamaré a alguien, cogió el teléfono. Para esta noche, los primeros rumores se habrán colado en el mercado. Meredith asintió. Una cosa más. Necesito contactos en la Comisión de Inspección de Edificios. ¿Por qué? Una inspección no programada nunca viene mal, sobre todo si los inspectores saben dónde buscar. Los 3 días siguientes se convirtieron en un torbellino de acontecimientos. Meredith se reunió con contratistas, inversores, funcionarios. Les contó a todos su versión de la historia, lo bastante verídica como para parecer creíble, pero lo bastante incompleta como para dejar espacio a la fantasía. Al final de la semana, las acciones de la empresa de Lance habían caído un 15%. 2 grandes bancos anunciaron la revisión de sus líneas de crédito, y los rumores de problemas de liquidez circulaban por la bolsa. ¿Has visto eso? Savannah envió un enlace a un artículo de una publicación financiera. Están escribiendo sobre una posible investigación. Eso es solo el principio, respondió Meredith. Esa tarde estaba sentada en el salón de ella y Lance, viéndole caminar nervioso por la habitación mientras hablaba por teléfono. No, hay algún tipo de error, sí, lo entiendo, pero... Mira, llevamos 5 años trabajando contigo. Tenía la cara enrojecida por el sudor y la corbata caída hacia un lado. Era la primera vez que Meredith lo veía tan confuso en su matrimonio. ¿Problemas? Le preguntó cuando por fin colgó el teléfono. Nada serio, solo las fluctuaciones habituales del mercado. Por supuesto, sonrió ella. Por cierto, hoy he conocido a Robert Hales. Te manda recuerdos. Lance se quedó helado. ¿Hales? ¿Le conoces? Oh, sí. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Ya sabes, en el negocio de la construcción todo el mundo se conoce. Ella vio el tic ictérico en su mejilla, la forma en que sus dedos se cerraban en un puño. ¿Y de qué hablaron? De todo tipo de cosas, sobre la construcción, sobre la calidad de los materiales, sobre lo importante que es la reputación en nuestro negocio. Lance se sirvió un whisky.
Su mano temblaba débilmente. Cariño. Meredith se levantó y se acercó a él. ¿Sabes dónde está mi colgante? Quiero ponérmelo la semana que viene. Es el cumpleaños de mi madre. Te lo dije, está en la tintorería. ¿En serio? Me pareció ver uno parecido en la oficina de Harrison Vale. ¿Le conoces? Dicen que es un hombre interesante. El vaso cayó de su mano, hecho añicos sobre el parqué. El whisky se esparció en un charco oscuro que parecía sangre. ¿Qué estás haciendo? Su voz se volvió ronca. ¿Y ya? Solo me preguntaba por el destino de una reliquia familiar. Y, ya sabes, tratando de averiguar las complejidades del mundo financiero. Es tan fascinante seguir los movimientos de las acciones, los rumores en el mercado. Se acercó a la ventana. La ciudad resplandecía de luces, indiferente a los dramas que se desarrollaban en los rascacielos. ¿Sabes qué es lo más interesante de mi trabajo? Continuó sin darse la vuelta. Cuando estás colgado en altura, empiezas a darte cuenta de que todas las estructuras se mantienen unidas por pequeñas cosas. Basta con aflojar un cable para que todo se venga abajo. Lance se quedó callado. Solo su respiración agitada rompía el silencio de la habitación. Buenas noches, querida. Meredith se dirigió a la puerta. Y ten cuidado con el cristal. Dicen que da mala suerte romper un vaso. Ya en el dormitorio sacó el teléfono y envió un mensaje a Savannah. Está empezando a entrar en pánico. Prepara la siguiente etapa. El plan estaba funcionando a la perfección. La red que estaban tejiendo era cada vez más fuerte, y pronto el que se creía la araña al mando quedaría atrapado en ella. El despacho del redactor jefe del Business Daily era tal y como Eunice lo recordaba. Un escritorio repleto de papeles, las paredes cubiertas de recortes de periódico, la televisión siempre encendida, sintonizada con las noticias de negocios. ¿Así que dices que tienes material? Michael Donovan, su antiguo colega y actual redactor jefe, hojeó los papeles. Interesante, muy interesante. La información está verificada. Eunice dio unos golpecitos con el dedo en la carpeta. Las fuentes son fiables, y lo que es más importante, hay pruebas documentales. ¿Y quieres que nosotros? Empezamos con insinuaciones. Todavía no hay acusaciones directas, solo crear un telón de fondo. Donovan se reclinó en su silla, mirando a su antiguo colega de forma estudiosa. Sabes, cuando dejaste el periodismo, pensé que habías perdido tu toque, pero veo que sigues siendo un tiburón. Solo protejo a mi familia, se encogió de hombros Eunice. El primer artículo apareció 2 días después, un breve artículo en la sección de finanzas. Un análisis del mercado, una mención a extrañas fluctuaciones bursátiles, una cautelosa alusión a posibles problemas de información. Los inversores están preocupados por la actividad inusual que rodea a Thornquist Investments, escribió el autor. Varios expertos han observado patrones atípicos de financiación de proyectos. Un día después, apareció un artículo en otra publicación, esta vez sobre problemas en el sector de la construcción. La empresa de Lance se mencionaba de pasada, pero en un contexto negativo. «Mamá, esto es genial». Meredith hojeó el periódico fresco. Ni siquiera acusan directamente, pero dan exactamente la impresión que necesitamos. 20 años en el periodismo te enseñan a hacer bien el énfasis. Eunice removió su café. La clave es dejar que el lector saque sus propias conclusiones. Sacó un bloc de notas. Mañana sale un artículo sobre el coleccionista Vale. Sin vínculos directos con Lance, solo una historia interesante sobre cómo algunos hombres de negocios utilizan objetos de arte para el fraude financiero. ¿Y luego? Y entonces un viejo amigo mío del regulador financiero se interesa por estas publicaciones. Ya sabes cómo es esto. Periodistas que indagan y encuentran algo interesante. Meredith sonrió. Das miedo, mamá. Estoy protegiendo a mi hija. Y, ya sabes, estoy cansada de ver a ese chico narcisista jugar con el destino de los demás.
Por la noche, Eunice se reunió con otro antiguo colega, el presentador de un popular podcast de negocios. La historia es genial, dijo tras revisar el material, pero te das cuenta de que hay que respaldarla, ¿no? Claro, aquí hay documentos de auditores independientes y aquí hay testimonios de antiguos socios de la empresa. ¿Y estos son legítimos? Absolutamente. No estamos acusando a nadie, solo estamos analizando información pública. El podcast salió 3 días después. Una conversación de 1 hora sobre temas de ética corporativa, esquemas cuestionables en el negocio de las inversiones. El nombre de Lance solo se mencionó una vez, de pasada, pero el contexto era inequívoco. ¿Crees que se dará cuenta?, Meredith preguntó después de escuchar la cinta. ¿Sobre mi implicación? No creo. Es demasiado engreído para sospechar de un viejo periodista. Pero Lance no era tan simple. Por la noche telefoneó a Eunice por primera vez en semanas. ¿Sabes? Su voz sonaba tensa. Es una curiosa coincidencia. Tantas publicaciones sobre nuestra empresa y todas en publicaciones donde una vez trabajaste. ¿En serio? Eunice sonrió al auricular. Vaya, qué coincidencia. ¿Sabes, Lance? Hay un concepto en periodismo que se llama eco informativo. Cuando una publicación engendra otra y esa engendra la siguiente, se trata de tirar la primera piedra correcta. ¿Es una amenaza? No, solo comparto mi experiencia profesional. Por cierto, ¿cómo está el colgante de mi hija? ¿Todavía lo están limpiando? Colgó el teléfono. Eunice sacudió la cabeza. El chico empezaba a ponerse nervioso, lo que significaba que era hora de preparar la siguiente pieza. ¿Donovan? Marcó el número del redactor jefe. ¿Recuerdas la investigación sobre el fraude artístico? Parece que es hora de profundizar. A la mañana siguiente, las acciones de la empresa de Lance cayeron otro 10%, y en la redacción de Business Daily ya se preparaba un reportaje demoledor sobre las conexiones de ciertas sociedades de inversión con el mercado en la sombra de las antigüedades. El eco informativo crecía, y pronto tenía que convertirse en trueno. En la oficina del grupo Sterling reinaba una atmósfera de pánico apenas contenido. Savannah estaba sentada en su escritorio, hojeando la prensa matutina. Otro artículo sobre problemas en el sector de la inversión. Otro indicio de negocios dudosos. Otra gota en el mar de sospechas que estaba a punto de desbordarse. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Lance. Necesito que nos veamos. Urgente. Savannah miró su reflejo en la pantalla negra del ordenador. Perfectamente peinada, con un maquillaje impecable. La máscara habitual de una mujer de éxito. Solo en sus ojos había una ansiedad que ningún maquillaje podía ocultar. Lance la esperaba en su restaurante favorito, un pequeño local italiano situado a 2 manzanas de la oficina. Normalmente elegían lugares más agradables, pero ahora, al parecer, necesitaban evitar la atención innecesaria. ¿Has visto las noticias de hoy?, preguntó en lugar de saludar. Claro que las he visto. Parece que alguien se ha tomado muchas molestias para liarnos. Lance golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. Su fanfarronería habitual se había desvanecido en alguna parte, dejando atrás a un hombre inquieto y ansioso. Tenemos que acelerar las cosas, bajó la voz. Vale está dispuesto a tasar el colgante mañana mismo. En cuanto tengamos el papeleo, iniciaremos el plan de préstamo de inmediato. Y la inspección del banco, después de toda esta publicidad, probablemente indagarán más. Tengo un nombre en el comité de crédito. Todo irá sobre ruedas. Savannah dio un sorbo a su agua para ocultar el temblor de sus manos. La semana pasada había visto accidentalmente documentos en el ordenador de Lance. El plan que había estado preparando sugería que todas las pistas conducirían a ella. Una joven y bella depredadora que sedujo a un hombre de negocios casado y lo involucró en una estafa. El chivo expiatorio perfecto. ¿Sabes? Trató de hablar con calma. Tal vez deberíamos esperar. Mientras el revuelo se calma.
No hay tiempo para esperar, la cortó bruscamente. Todo tiene que estar hecho para el fin de semana. Después de la reunión, Savannah no volvió a la oficina. En su lugar, condujo hasta un pequeño café a las afueras de la ciudad donde la esperaba Meredith Thornquist. «Está nervioso», dijo Savannah mientras se acomodaba en una silla. «Intenta acelerar las cosas con el colgante. Parece que los artículos de prensa le han dado un buen susto». Meredith asintió. «Mi madre hizo un buen trabajo. ¿Qué más? Está preparando el escenario para mi caída. Todo el papeleo está hecho como si yo fuera la instigadora del plan. Incluso nuestra aventura», tartamudeó. Sacó un pendrive. «Aquí copié todo lo que pude encontrar. Transferencias bancarias, documentos falsificados, correspondencia con Vale, incluso un borrador de una declaración a la policía acusándome de fraude. ¿Responde por qué decidió ayudarnos?» Savannah soltó una risita amarga. «Sabes, realmente creía que éramos socios, ¿no? Que esto era un gran juego en el que éramos nosotros juntos contra todos los demás. Es un bonito cuento de hadas, ¿verdad? Y entonces vi esos documentos y me di cuenta de que yo solo era prescindible para él. Y entonces, cuando me enteré de lo del colgante, de cómo planeaba utilizar la reliquia familiar, eso fue el colmo. Fue la gota que colmó el vaso. Hay cosas que no puedes perdonar. Incluso a la persona que amas, especialmente a él, porque sabía qué presionar, qué manipular. Utilizó mi ambición, mi deseo de demostrar a todo el mundo que yo valía algo». Meredith sacó su teléfono y mostró las fotos. «¿Reconoces esta letra?» En la pantalla había documentos con notas de Lance. Eran exactamente las mismas notas que aparecían en los contratos de hacía 2 años, cuando la empresa de su antiguo socio quebró. Sí, Savannah apretó los puños. El mismo patrón, la misma letra y el mismo destino para todos los que tuvieron la desgracia de creerle. Bueno, Meredith apartó el teléfono. «Entonces trabajaremos juntos. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda». Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles. Savannah habló de la próxima reunión con Vale, de cómo Lance planeaba hacer el trato a través de empresas fantasma. «¿Qué pasa con el banco?», Meredith preguntó. «Su hombre en el comité de préstamos es James Foster, pero...». Savannah sonrió. «Tengo algo sobre Foster. La vieja historia del soborno. Creo que cambiará rápidamente de opinión sobre ayudar a Lance si se ejerce la presión adecuada». «Genial. ¿Así que te reúnes con Vale mañana?» «Sí. Lance quiere que esté allí para tasar el colgante, aparentemente para que haya algo que presentar a la investigación después». «Bien. Entonces procederemos según lo planeado. Y, Savannah...». Meredith miró detenidamente a su compañera. «¿Estás segura de que estás preparada para llegar hasta el final? Podría costarte tu carrera». «De todas formas, mi carrera estará acabada en cuanto Lance ponga en marcha su plan», sonrió con amargura. «Al menos así tendré tiempo de dar el primer golpe». Mientras se despedían, Savannah se detuvo de repente. «¿Sabes qué es lo gracioso? En algún momento creí que lo amaba. Tonto, ¿no? No más estúpido que casarte con un hombre creyendo que era otra persona», replicó Meredith en voz baja. Intercambiaron miradas de comprensión. 2 mujeres engañadas por el mismo hombre, pero ahora tenían un objetivo común. Por la tarde, Savannah permaneció sentada en su piso vacío durante largo rato, contemplando la ciudad de noche. Mañana todo cambiaría. Mañana atacarían primero. Y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ver desmoronarse el imperio de mentiras que Lance Thornquist había construido. El teléfono tintineó en silencio. Un mensaje de Meredith. «Todo listo. Empezamos mañana». Savannah sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente viva. Un peón se estaba convirtiendo en reina y la partida estaba tomando un nuevo rumbo. La mañana comenzó con un mensaje de Dexter. «Los materiales han sido transferidos. En espera».
Meredith estaba junto a la ventana de su despacho, observando cómo se despertaba la ciudad. En 2 horas, la información sobre las maquinaciones de Lance estaría en manos de la Comisión de Finanzas, la Fiscalía y las principales publicaciones de negocios. Savannah envió un escueto. Estoy en el despacho de Vail. Lance trae el colgante. El plan era sencillo: que Vail hiciera la tasación, que Lance empezara la tramitación del préstamo. Y entonces sonó el teléfono, la madre. «Pon las noticias de negocios», dijo Eunice en lugar de un saludo. «Allá vamos». Una noticia de última hora apareció en la pantalla de televisión de la esquina del despacho. Gran escándalo financiero en Inversiones Torgist, sospechas de fraude multimillonario. Meredith marcó el número de Savannah. «Está aquí», susurró. «Vale está mirando el colgante. Lance no sabe nada, no ve las noticias. Deja que terminen la tasación. Lo principal es que firmen todo el papeleo». Durante la hora siguiente, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Los canales de negocios recogieron las noticias una tras otra. Representantes de la Comisión de Finanzas llegaron al despacho de Lance. Media hora más tarde llegaron los periodistas. Meredith recibió un mensaje de Savannah. «Lance ha visto las noticias, está furioso. Ten cuidado, ya me voy». La oficina de Vail estaba en una vieja mansión del centro. Cuando Meredith llegó, los periodistas ya se agolpaban en la entrada. Entró por la puerta de servicio que Dexter había preparado. El despacho de Vail era un caos. Lance se revolvía por la habitación gritando al teléfono. Savannah estaba sentada en una silla, desafiante y tranquila. Sobre el escritorio había un colgante, el mismo con el que había empezado todo. «¿Qué está pasando?». Lance se giró bruscamente al ver a Meredith. «¿Tú? ¿Eres tú?». «No soy solo yo». Se acercó tranquilamente a la mesa cogiendo el colgante. «Gracias por guardarlo. La abuela decía que trae buena suerte a quien se la merece». «No lo entiendes». Dio un paso hacia ella. «Es solo un malentendido. Te lo explicaré». «Explícaselo al comité de finanzas». Entraron en el despacho 2 hombres con trajes estrictos. «Lance Tornquist, estás detenido por sospecha de fraude financiero». «Esto es un error», se volvió hacia Savannah. «Díselo, esto fue idea tuya». «¿En serio?». Ella sacó su teléfono encendiendo la grabación. La voz de Lance, discutiendo los detalles del plan, llenó la habitación. Su rostro se contorsionó. «¿Grabaste nuestras conversaciones?». «Por supuesto, igual que tú hiciste con las mías, solo que yo fui más rápido». Todo terminó en cuestión de minutos. Se llevaron a Lance. Vale, pálido y sudoroso, firmó su declaración. Y sobre la mesa había documentos, pruebas de un plan de años para blanquear dinero a través del arte. «Sabes», dijo Savannah cuando salieron, «pensé que sería más difícil, que tendría que luchar contra las dudas, los sentimientos residuales». «¿Queda alguno?». «No». Cuando vi su verdadero rostro, allí, en el estudio, estaba dispuesto a destruirme sin pensarlo 2 veces. Meredith apretó el colgante en la mano. A veces hay que perder algo valioso para darse cuenta del verdadero valor de las cosas y de las personas. Aquella noche estaba sentada con su madre en su antigua casa. La televisión mostraba imágenes de la detención de Lance, comentarios de expertos, entrevistas con víctimas de sus maquinaciones. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Eunice. «Vivir», sonrió Meredith. «Sabes, lo que se aprende en las alturas es que toda caída puede convertirse en un vuelo. Solo tienes que acertar con el momento oportuno». Se puso el colgante. La brújula de plata brillaba tenuemente a la luz de la lámpara como un guiño. Volvía a apuntar en la dirección correcta, y en algún lugar de la ciudad, Savannah Pierce estaba recogiendo su despacho. Mañana empezaría una nueva vida, sin mentiras, sin manipulaciones, sin máscaras, y tal vez esa sería su mayor victoria. Sonó el teléfono. «Dexter, pon las noticias»,
Parece que han encontrado una conexión con otras compañías. Esto es solo el principio. Meredith sonrió. A veces la venganza no era el final de la historia. A veces era solo el principio de algo nuevo. La sala estaba abarrotada. Periodistas, financieros, curiosos. Parecía que todo el mundo empresarial de la ciudad se había reunido para presenciar la caída de Lance Tornquist. Meredith se sentó en primera fila, junto a su madre. Savannah estaba sentada un poco más atrás, con un traje oscuro, sin maquillaje y el pelo recogido en un moño. Lance estaba impecable incluso ahora, traje caro, postura segura. Solo sus ojos delataban el pánico que intentaba ocultar en vano. Señoría, su abogado se dirigió al centro de la sala. Mi cliente ha sido víctima de una estafa cuidadosamente orquestada. La señorita Pierce utilizó su posición de autoridad y sus relaciones personales para arrastrarle a una serie de transacciones dudosas. Savannah ni siquiera se inmutó. Habían estado esperando este movimiento, un intento de culpar a la seductora confabuladora. ¿Tiene pruebas la defensa? La juez, una mujer mayor de ojos afilados, se inclinó hacia adelante. Sí, señoría. El abogado empezó a desplegar los documentos. Aquí está la correspondencia que confirma que fue la SRA, Pierce, quien propuso el plan utilizando la obra de arte. Aquí están sus firmas en documentos clave. Protesto. El fiscal se levantó. La acusación tiene pruebas de que estos documentos fueron creados con carácter retroactivo. Se acepta, asintió el juez. Señor Tornquist, ¿está listo para testificar? Lance se levantó, poniéndose la chaqueta. Su voz sonaba segura, casi sincera. Señoría, dirigí una empresa de éxito durante muchos años. Teníamos una reputación impecable. Todo cambió cuando apareció la señorita Pierce. Sugirió formas alternativas de hacer negocios. Me resistí, pero ella explotó nuestra relación personal. ¡Protesto! El fiscal se levantó de nuevo. La fiscalía tiene cintas de conversaciones que prueban lo contrario. Meredith vio cómo la cara de Lance cambiaba cuando su propia voz entró en la sala. Savannah, cariño, estás siendo demasiado cautelosa. Créeme, el plan es perfecto, y si algo sale mal, bueno, siempre tenemos una copia de seguridad. Tu firma en todos los documentos clave, tus contactos con los tasadores. La grabación se interrumpió. Se hizo el silencio en la sala. Esto es un montaje. Lance se levantó de un salto. Ha grabado nuestras conversaciones a propósito. La acusación tiene pruebas forenses para autentificar la grabación. El fiscal colocó una nueva carpeta sobre la mesa, así como el testimonio del señor Vail sobre quién inició exactamente el plan de tasación de antigüedades. Harrison Vail, arrugado y envejecido, subió al estrado. Su testimonio fue detallado y devastador. Una historia de años de trabajo con Lance, docenas de tratos de sobrevaloración, esquemas de blanqueo de dinero. Ahora, el fiscal se volvió hacia Meredith. Me gustaría llamar a la señora Tornquist. Se levantó, sintiendo las miradas de cientos de ojos clavadas en ella. Caminó hacia el estrado, donde prestó juramento. SRA. Tornquist, cuéntele al tribunal sobre el colgante. Es una reliquia familiar. Meredith tocó la joya alrededor de su cuello. Mi marido, el señor Tornquist, trató de llevárselo por otro negocio. Se suponía que el colgante era la garantía de un préstamo. ¿Tiene pruebas? Sí. Sacó un pendrive. Aquí hay correos electrónicos entre el señor Tornquist y los tasadores. También hizo una pausa. Una tasación preliminar del colgante por valor de $150,000. 10 veces el valor real. Los documentos aparecieron en la gran pantalla. La letra de Lance, sus anotaciones en los márgenes, los organigramas del dinero. Señoría, el fiscal cogió una nueva carpeta.
También tenemos pruebas de que el señor Thornquist utilizó un esquema similar en al menos otras 5 ocasiones. Aquí está el testimonio de los propietarios de antigüedades cuyos objetos se utilizaron para obtener préstamos. Lance se sentó con la cabeza gacha. Su confianza se había evaporado, dejando tras de sí la cáscara de un hombre que lo había perdido todo. Señor Thornquist, la juez golpeó su mazo. ¿Tiene algo que añadir? Levantó los ojos y se encontró con la mirada de Meredith. Por un momento, algo brilló en su mirada, lamentación, remordimiento, pero desapareció de inmediato. Todo esto es todo mentira, le tembló la voz. Savannah me manipuló, utilizó mis sentimientos. ¿En serio? Meredith sacó su teléfono. Entonces, ¿quizás puedas explicar este? En la pantalla aparecieron los mensajes que Lance había enviado a su compañera. Todo va según lo previsto. La chica se cree la protagonista del juego. Y cuando todo termine, todos los rastros conducirán a ella. El chivo expiatorio perfecto, joven, ambiciosa, enamorada. Protesto. El abogado de Lance saltó. Denegada. La jueza golpeó su martillo. Proceda, S.R.A. Thornquist. La siguiente hora se convirtió en una metódica demolición de la defensa de Lance. Documento tras documento, declaración tras declaración, la historia de sus maquinaciones se desarrolló ante el tribunal con gran detalle. Cuando Meredith terminó, se hizo el silencio en la sala. Volvió a su asiento sintiendo que le temblaban las rodillas. Eunice le apretó la mano. El tribunal se retira para tomar una decisión, anunció el juez. Durante una pausa, Savannah se acercó a Meredith. Gracias. Sin ti, realmente me habría extremado. De nada, sonrió Meredith. Sabes, a veces tienes que perder algo de valor para encontrar el verdadero valor. Miraron a Lance, que discutía furiosamente con su abogado por algo. El hombre en el que ambos habían confiado una vez, el hombre al que incluso podrían haber amado, se había convertido en una patética sombra de sí mismo. ¿Qué vas a hacer ahora?, Meredith preguntó. Empezaré de nuevo. Savannah se encogió de hombros. Tal vez abrir mi propio negocio. Algo honesto, sin chanchullos ni engaños. Suena bien. Una hora después, el tribunal dictó sentencia. Lance fue condenado a 8 años de prisión y una multa multimillonaria. Su empresa iba a entrar en suspensión de pagos, y todos los activos estaban sujetos a auditoría. Al salir del tribunal, Meredith se detuvo ante las cámaras. Lo único que lamento es no haber visto la verdad antes, pero ya saben, a veces hay que caer para aprender a volar. Esa noche, ella y su madre estaban sentadas en casa viendo las noticias. La cara de Lance aparecía en todos los canales, otro genio de las finanzas convertido en estafador. «Sabes», dijo Eunice, «tu abuela estaría orgullosa de ti. No solo conservaste el colgante, demostraste que eras digna de él». Meredith tocó la brújula de plata. Volvía a apuntar en la dirección correcta, hacia un futuro en el que las mentiras y la manipulación no tenían cabida. Y en algún lugar de la cárcel de la ciudad, Lance Thornquist miraba al techo de su celda, dándose cuenta de que no había perdido cuando se reveló su plan, sino en el momento en que pensó que podía jugar impunemente con el destino de los demás. El divorcio fue rápido. Meredith no reclamó los bienes de su marido. Lo único que necesitaba era un colgante y la libertad. En la sala del tribunal ni siquiera se miraron. Lance, que ya cumplía una condena de 8 años, estaba presente con escolta. No había ni rastro de su antiguo glamour. El uniforme de presidiario y las esposas desentonaban con su antaño impecable imagen. La empresa de Lance no sobrevivió al escándalo. Los inversores se retiraron en masa y las acciones cayeron a mínimos históricos. Lo que había construido durante años se vino abajo en cuestión de semanas. Las publicaciones financieras que habían alabado su genialidad
publicaban ahora artículos mordaces sobre el colapso del imperio Tornquist. 6 meses después, Meredith estaba sentada en su nuevo despacho de la 40ª planta. Las paredes de cristal ofrecían una vista de la ciudad que conocía como la palma de su mano. Cada rascacielos, cada fachada, cada cornisa. Su empresa prosperaba. 3 nuevos contratos importantes, el doble de personal y una reputación impecable. Jefa, Rocky, su ayudante permanente, asomó por la puerta. Llegó el pliego de condiciones para las Torres Aurora. Hemos ganado. Meredith sonrió. Aurora era el proyecto más ambicioso de la ciudad, un complejo de 3 rascacielos de más de 80 pisos cada uno. Estupendo. Reúne a un equipo. Tenemos que discutir los detalles. Por la noche, se pasó por casa de su madre. Eunice había puesto la mesa en el jardín. Su tradición de cenar los sábados por la noche no se había roto ni en los tiempos más difíciles. ¿Has visto las noticias? Su madre sirvió el té. Hubo un informe de la sala del tribunal, la vista final de Lance. No, no lo he visto. Meredith sacudió la cabeza. ¿Sabes? Ahora parece. Sin importancia. ¿Irrelevante? Sí. Cuando empezó, solo pensaba en la venganza. Quería que lo perdiera todo, como una vez me hizo perder la fe en mí misma. Pero ahora... Tocó el colgante, un gesto familiar que ya no evocaba amargura. Ahora me doy cuenta de que la verdadera victoria no consiste en destruir a otra persona. Se trata de construirse a uno mismo de nuevo, hacerse más fuerte no a causa de la venganza, sino a pesar de ella. Eunice miró a su hija con atención. Realmente has cambiado. Todos hemos cambiado, incluso Savannah. Hablaron de Pierce. Después del juicio se había ido a Seattle y había montado una pequeña empresa de consultoría. A veces enviaba postales, mensajes cortos de alguien que también había encontrado su camino. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Meredith miró la puesta de sol. Ya no siento el odio ni la amargura. Todo eso quedó en algún lugar ahí fuera, en una vida pasada. Ahora solo existe el futuro y me pertenece por completo. A la mañana siguiente subió al 70º piso de la Aurora en construcción. El viento le alborotó el pelo y, en algún lugar más abajo, la ciudad zumbaba. Meredith comprobó el arnés de seguridad, un movimiento que se había vuelto tan natural como respirar. El colgante que llevaba al cuello captó un rayo de sol y brilló como un guiño. La antigua brújula que una vez había señalado el camino hacia la libertad era ahora simplemente un recordatorio de que a veces había que subir muy alto para ver la dirección correcta. Meredith sonrió. Había un nuevo día por delante, una nueva altura y una nueva vida. Y todo lo demás, los rencores, la venganza, la amargura, quedaba muy por debajo, convirtiéndose en nada más que otra etapa del viaje, un camino que ella misma había elegido.